Estamos con el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velázquez Quesquén, a quien damos la bienvenida. Señor ministro, buenos días. Bueno, hay varios temas en cartera y yo quisiera empezar por aquel que afecta más el bolsillo de las personas. Se habló de los descuentos, de las gratificaciones referidas a salud y a AFPs. Bueno, ya el presidente García ha declarado que no, pero lo que quisiéramos averiguar es qué posibilidades hay de que por ahí vaya a haber un cambio de situación en la medida en que, por ejemplo, el diario Perú 21 hoy día publica unos borradores sobre el supuesto decreto de urgencia que está por aprobarse en el gobierno. Bueno, en primer lugar, esos borradores, el ingeniero Barrios, presidente de Salud, lo había entregado semanas atrás, como una propuesta para ver cómo se contenía el desfinanciamiento que tiene hoy día de salud, porque esta medida que dio el Congreso el año pasado cuesta, de julio del año pasado a diciembre del año 2000, cuesta aproximadamente 1.200 millones de soles. 1.200 millones Así de es, soles. 290 un promedio por cada gratificación, y esos son aportes de los trabajadores. Entonces, el Fernando Barrios ha venido planteando que conforme se comprometió el ministro de Economía anterior, que se hizo Carranza, sí, entonces. Se le devolvió los 290 de julio del año pasado, pero no lo de diciembre. Entonces tiene compromisos y obligaciones que cumplir. O sea, ese es un subsidio del Estado, digamos, con cargo a las gratificaciones a favor es el aporte del 9% de los aportantes, digamos. Sí. Pero era un subsidio que estaba pagando el Estado, no, por el acuerdo del ministro Carranza, ¿o no? Claro, era la compensación a la medida que había dado el Parlamento. Lo llamará compensación, yo le llamo subsidio, porque es el Estado el que está pagando. Exactamente, ¿no pero estos 1.200 millones de soles fue la medida que dio el Parlamento, pero se la cargamos a todos los afiliados, a todos los trabajadores que pagan sus aportes a la Seguridad Social. Entonces, el ingeniero Barrios, reiteradamente, yo me he reunido 5 veces con la ministra de Economía y él para ver la fórmula cómo le devolvemos los 290 millones que son recursos de todos los trabajadores. Entonces, él pidió ser escuchado en el último Consejo de Ministros y ahí hizo una amplia exposición del efecto que tiene en las finanzas de la Seguridad Social el que semestre a semestre se libere de este pago a los trabajadores. Son como 300, 400 millones de soles. Entonces ahí se presentó 2 observaciones, una que hizo Mercedes Arauz en el sentido que con un decreto de urgencia no se puede modificar una ley, y otra que la sustentó el presidente y también nosotros en el sentido de que había una propuesta nuestra en el Congreso de la República y había que esperar el pronunciamiento. Y mientras tanto de salud desfinanciado. Así, son 290 millones por cada gratificación. Si son 4, estamos hablando de 1.200 millones. Correcto. Que son aportes. Pero se le llegó a pagar la primera y la segunda, creo. No, la primera se le ha pagado, la de julio. La que está pendiente, la de diciembre. O sea, digamos que se le dé 1.000 millones. Se le va a fines de este año se le va a deber 1.000 millones. Exactamente. 1.000 millones de soles. Ahora bien, ¿qué pasa con una de salud que ya está bastante mal en cuanto a atención, con 1.000 millones de soles menos? La preocupación que tiene, y nosotros apoyamos la preocupación del jefe de salud en el sentido de que toda institución, y especialmente esta que es bien compleja, hace sus proyecciones de inversiones durante el año. Entonces, cuando ha hecho sus proyecciones de sus inversiones, ha tomado en cuenta estos 1.200 millones de soles, y obviamente que vamos a hacer esfuerzos desde el Ministerio de Economía para poderle devolver parte de estos recursos. Además hay una tremenda injusticia en esta financiación que se hace, porque, digamos, ese es dinero que han dejado de pagar los aportantes. Exactamente. Y quienes vamos a pagar ahora eso somos los que no aportamos, los contribuyentes, porque ese es dinero del Estado, o sea, dinero de los contribuyentes, que no todos están en salud. Mira, mejor dicho, la mayoría no está en salud. Año a año se incorporan 1 millón de asegurados a la Seguridad Social. De esos 180.000, 200.000 son aportantes, el resto son derechohabientes. O sea, yo como trabajador me afilio, tus hijos y luego afilio a mi esposa, a mis hijos, entonces le generamos una gran carga a la Seguridad Social. Ahora, yo había hablado con García Belaúnde en el sentido ya, en todo caso, si quieren beneficiar a los trabajadores que menos ingresos tienen, pongámosle un tope hasta los empleados que ganen 3.000, 4.000 soles. Pero un parlamentario que gana 15.000 soles... Que además entiendo que ellos sí se acaban de aumentar los saberes en 1.400 soles. Claro, ese es el efecto de esta ley. Por eso es que esta es una ley que carga obligaciones a la Seguridad Social, o sea, todos los trabajadores, a los más pobres que ganan sueldo mínimo vital y que aportan, les carga para pagar una bonificación. Ese fue un tema entonces que el Congreso sembró, digamos, el año pasado, pero este año también el Congreso nos está sembrando otro problema, que es el proyecto de ley que penalizaría las publicaciones consideradas
obscenas o pornográficas. Eso la verdad que carece de fundamento. Cuando hay internet, cuando hoy de una cabina puedes ingresar a internet, hay otros medios de difusión. Yo creo que... Pero ¿cómo el gobierno podría de alguna manera poner orden si esa es una, digamos, jurisdicción del Congreso, ¿no? de las leyes? No, está en discusión en el Parlamento, pero obviamente que nosotros la vamos a observar, ¿no? Ustedes la van a observar. De todas maneras. Claro, porque además es redundante, dado que ya existe un ordenamiento legal que prevé esos casos. Exactamente, ¿no? Y además porque en cualquier parte del mundo hay este tipo de publicaciones y creo que en una democracia el ciudadano es el que en última instancia toma la decisión. Aprovecho su presencia aquí para hablar del tema de San Marcos y la investigación que se está haciendo por estas manifestaciones y esta especie de rebrote del terrorismo y de la expresión, digamos, de grupos subversivos que realmente a uno lo hace recordar experiencias pasadas realmente funestas para el país, ¿no es cierto? Y yo recuerdo mucho aquella época que además coincide con el primer gobierno del doctor Alan García. Mira, en primer lugar, Federico, te lo digo con sinceridad, nosotros tenemos claramente identificados qué personas son las que están actuando al interior de esta universidad y de algunas otras, por información que tenemos del Servicio de Inteligencia. Toda esta información ya se la hemos entregado al Ministerio Público. En San Marcos hay las personas que marcharon, hay un grupo que